Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral. Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta con las llaves de la humildad. Sigue cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos, con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Gestión de la experiencia del empleado como factor protector en la salud psicosocial. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe,
Ella es psicóloga con maestría en Ciencias de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Doctora Lago, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, acompañándonos como siempre todos los jueves. Vamos a estar hoy abordando un tema en relación a la salud psicosocial que normalmente pues no es, lo manejan muy bien muchas empresas, pero no es nuestra prioridad, y cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, pues no nos imaginamos que esto puede tener relación y que trae muchos beneficios. Entonces, vamos a hablar sobre la experiencia del empleado como una estrategia, como una técnica de gestión, y el endomarketing, que pues es una de las estrategias que acompaña precisamente este tema de la experiencia del empleado. Hablamos de la experiencia del empleado como un paralelo a lo que se hace también desde el marketing con la experiencia del cliente, pero lo vamos a ver enfocado en el cliente interno, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, les dejo mis datos en caso de algún requerimiento que puedan tener. Vamos entonces a hablar de gestión de la experiencia del empleado como factor protector en la salud psicosocial. Y vamos a tratar de ver cómo esto, llevado a largo plazo, pues nos va a beneficiar no solamente en términos de bienestar, sino también para la organización, trae beneficios para la organización como tal. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Brindar un panorama teórico sobre el diseño de la experiencia del colaborador como un ejercicio que actúa como factor protector psicosocial. Vamos a verlo desde el panorama teórico para que ustedes también puedan ver en qué se fundamenta, cuáles son las diferencias de esto que les comento del endomarketing con el marketing original o comercial. Vean cómo lo pueden comenzar a aplicar, cómo esto nos beneficia en salud psicosocial, y que sepan por dónde pueden empezar. Entonces, la idea es que vayan tomando como esos apuntes que ustedes consideren que son pertinentes y relevantes para la organización. Tratemos de verlo muy práctico, es decir, lo que yo les voy contando, traten de verlo cómo lo pueden hacer en la organización. Siempre se puede, tratemos de no escucharlo y simplemente decir, sería chévere que algún día lo hiciéramos, sino que pongámonos a pensar qué de esto, si no podemos hacerlo todo de una vez, qué de esto sí podemos comenzar a proponer o a poner sobre la mesa para hacer una gestión diferente del talento humano. El objetivo 1, entonces, que va a ser nuestro primer momento, corresponde a comprender el concepto de experiencia como tal del empleado, comprender el endomarketing luego como estrategia a favor del bienestar psicosocial, el endomarketing entendido también como parte de esta experiencia, y en el objetivo 3, identificar cuáles son esas acciones que podemos comenzar a desarrollar en base a lo que les voy a dar de información. ¿Listo? Nos encontramos con una reflexión. Entonces, esta imagen nos dice Tom Peters, si tú cuidas a la gente cuidará del servicio. Si el servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión cuidará de la reinvención, y la reinvención cuidará del futuro. Este es un resumen de la cadena de cómo va esos beneficios a repercutir en el negocio. Es decir, si nosotros nos enfocamos en el cuidado de las personas, y sobre todo por eso seguridad y salud en el trabajo es clave para esto, por eso es que yo personalmente pienso que seguridad y salud tiene que ir ganando cada vez mayor terreno estratégico dentro de la organización, porque al final no se trata únicamente de cumplir con los estándares mínimos como requisitos, de llenar formatos, actas, de tener al día la documentación, sino que todo lo que se hace, lo que hay detrás de ese sistema de gestión, repercute sin duda alguna en cómo la gente se siente dentro de la organización. Y psicosocial, pues es uno de esos sistemas que tiene que estar transversal siempre a todos, porque al final son las percepciones precisamente de esos factores que hacen y forman la organización del trabajo los que van a marcar la pauta de esa experiencia. Si yo me siento bien, si tengo una experiencia satisfactoria en el lugar de trabajo, va a ser mucho más fácil que mi salud esté en óptimas condiciones, mi bienestar también, y por lo tanto, pues de ahí en adelante, pues todo comienza a darse a favor del trabajo, de la actividad, del equipo, de los clientes y por lo tanto de la organización. Me gusta sobre todo que revisemos esta última parte que dice, la reinversión cuidará de la reinvención y la reinvención cuidará del futuro.
Es decir, no se trata únicamente de decirle a la gente sea creativo, innove, pero busque otras maneras de hacer las cosas. Si en la organización no hay un clima o un ambiente que sea propicio para innovar, las personas no van a poder innovar y ser creativas. Tiene que haber un terreno donde las personas se sientan en confianza, sientan estimulación, tengan el tiempo para pensar, imaginar, visualizar, leer, recibir información de otros medios, educarse, prepararse para de allí tomar los elementos y poder innovar y poder ser creativos. Pero si estoy en un ambiente aversivo, en un ambiente donde el trabajo bajo presión es el que marca la pauta, donde el estrés laboral es muy alto, donde el clima laboral no es favorable, etcétera, etcétera, pues es un ambiente donde no se van a dar estas condiciones, ese terreno fértil para que crezcan esas semillas de la creatividad. No va a pasar. Entonces, ¿qué debemos promover? Tenemos que promover esta cadena donde cuidamos a la gente, cuidamos la experiencia que la gente tiene dentro de la organización en todo lo que hace durante su estadía con nosotros como empleado. ¿Para qué? Para que la persona tenga lo que necesita de su entorno, no solamente en términos de materiales, recursos, sino también en términos de emociones, para que todo lo demás pues se dé por sí solo. Por eso es que esto es tan importante y fíjense cómo ya comienza a relacionarse con el tema de salud psicosocial, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es eso de la experiencia del empleado? Se trata de un rediseño a largo plazo de todo lo que la organización o de la manera como la organización se comporta con sus empleados, que pone a los colaboradores en el centro del mapa. Para aquellas entidades públicas que nos pueden estar acompañando, que trabajan en entidad pública, seguramente ustedes ya saben que está, por ejemplo, el MIPG, que es el modelo de planeación, y allí ustedes van a ver que el corazón precisamente de todo este modelo es el talento humano. O sea, hemos ido migrando a entender la importancia que tiene el talento humano para la organización. Igualmente en la privada ya tenemos muchos negocios que por lo menos, al menos en documentación y en discursos, parten de que el empleado es el centro. Ya nos falta en la práctica muchas cositas, ¿sí? Hay que ser allí, digamos, claros en que no solo es lo que vendemos, sino lo que pasa al interior. No solo es el producto o el servicio que se brinda, sino lo que pasa al interior. Empresas de call center, por ejemplo, que desean brindar un buen servicio y que tienen uno de los trabajos más demandantes en términos de riesgo psicosocial. ¿Qué está pasando al interior en esos equipos de trabajo? ¿Vale? ¿Cómo está siendo afectadas las personas en su trabajo en términos de salud, de estrés laboral? ¿Qué puede estar pasando? Las demandas emocionales de la tarea que pueden estar pasando. Si eso está alto, por ejemplo, si esa experiencia del colaborador no es satisfactoria, obviamente el servicio que esa persona brinda al cliente que contacta no va a ser el 100% de óptimo y de favorable. Será en un promedio bueno, pero podría mejorar. Entonces, lo que queremos que salga de nuestra organización, pues tenemos que primero revisarlo al interior. ¿Queremos servicio? Tenemos que dar buen servicio a nuestros empleados. ¿Queremos una buena imagen de la corporación con los clientes? Tenemos que darle una buena imagen de la corporación a nuestro cliente interno. ¿Queremos que las personas busquen y hagan lo imposible por solucionar los problemas de nuestros clientes para que queden satisfechos? Nosotros, como organización, tenemos que buscar hacer lo imposible por solucionar y atender las necesidades de nuestro cliente interno, que son nuestros empleados. Y funciona en esa doble vía. De esa manera hay una reciprocidad y una congruencia entre lo que nosotros pedimos que hagan nuestros colaboradores versus lo que nosotros hacemos por los colaboradores. Si eres importante para mí, sé que tú vas a demostrar eso en tu trabajo y que para ti, mis clientes van a ser importantes, ¿vale? Esto se transforma en un tema a largo plazo. ¿Por qué? Porque se basa en un modelo de gestión que se traduce y transcurre en cada uno de los hitos del trabajador, desde el momento en el que el trabajador entra a la página web,
para ver qué vacantes hay y presentarse a una vacante. Desde el momento en el que descarga el formulario para subir su hoja de vida, por ejemplo, desde allí hay un primer contacto. Esos puntos de contacto con este cliente interno son claves para nosotros identificar y preguntarnos qué está sintiendo la persona cuando entra en esos puntos de contacto con nosotros. ¿Cuál es su percepción de satisfacción allí? Y esas son las preguntas que entonces nosotros comenzamos a ver para que todos esos hitos, todos esos puntos de la travesía del colaborador, desde el primer momento hasta el final, incluso siendo ex empleado, pues también hay una experiencia. Entonces, constantemente tenemos que velar porque se dé esa experiencia satisfactoria. Así que se vuelve un tema a largo plazo, se vuelve un tema que no es únicamente como, por ejemplo, cuando hablamos de satisfacción laboral, que es muy limitada, porque en satisfacción laboral hablamos únicamente de los beneficios a corto plazo. Entonces, quiero incrementar satisfacción, meto beneficios. Entonces, ¿qué no tenemos hoy? Hagamos un estudio de mercado y veamos las otras organizaciones del sector qué están haciendo. Y metemos nuevos beneficios y tenemos como un boom un poquito de satisfacción, pero al final, pues los beneficios, ustedes saben, no siempre se pueden mantener los mismos, no siempre la organización está en el mismo nivel, y bueno, van cambiando. Entonces, es distinto. Acá cuando hablamos de la experiencia del empleado, ni siquiera estamos hablando de beneficios en términos de costo o de lo que podemos dar a los colaboradores, sino de cómo es la experiencia, es decir, cómo es el lenguaje que se utiliza con ellos, la presentación, el ambiente virtual de los aplicativos, la facilidad que tiene la gente de acceder a los aplicativos, de acceder a las otras personas con las que trabaja, ese tipo de cosas que hacen que las condiciones de organización del trabajo pues sean más favorables y con un mejor nivel psicosocial. Tenemos factores protectores allí, de ahí que esto sea importante pues revisarlo en este punto, ¿bien? Entonces, es eso, rediseño a largo plazo de toda la organización a favor de los colaboradores, poniéndolos en el centro. Entonces, si yo voy a tomar una decisión de compras en la que voy a adquirir una serie, no sé, de elementos decorativos de la marca, para que los pisos tengan toda esa identificación de marca y vaya conforme a la imagen que queremos proyectar. Perfecto, pero tenemos que pensar en el empleado que va a estar todo el tiempo laboral allí presente, recibiendo esa información sensorial de eso que nosotros estamos poniendo en el espacio para decorar con la marca y proyectar pues la imagen de la marca. Por ejemplo, ¿vale? Entonces no solamente pienso en el cliente externo cuando vea mi marca y cuando entra a las oficinas, sino que tengo que pensar en el colaborador que está allí todo el tiempo disponible para el cliente, pero que también está recibiendo toda esa información. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es poner el centro, o sea, antes de cualquier decisión, ponemos el centro y nos preguntamos, ante esta decisión, ¿cuáles son los puntos de contacto con el cliente interno? ¿Cuáles son esos puntos que el cliente interno va a tocar de esta decisión que yo estoy tomando? Un nuevo aplicativo de recursos humanos, por ejemplo. El cliente interno, ¿cuándo lo va a usar? Cuando descargue certificados, cuando solicite vacaciones. Bueno, entonces esos son mis puntos de contacto con mi cliente interno frente a esa decisión de tener el nuevo aplicativo. Entonces me pongo en el lugar de mi colaborador usando la herramienta y pienso, ¿va a ser funcional, agradable, va a ser útil para esta persona? O simplemente me pongo en el lugar del funcionario, del colaborador, del talento humano que va a utilizar el aplicativo y simplemente me concentro en él y pues si sirve y cubre la necesidad de guardar información, check, lo compro y ya está, no miro nada más. Miro el presupuesto, sí, es más barato de lo que pensé, ese me sirve y lo incluyo. Y nos quedamos por fuera con esa experiencia que las personas que lo van a usar van a tener. Entonces, por eso les digo que acá hablamos de largo plazo, es decir, de aquí en adelante que tengamos esta estrategia, tenemos que comenzar a pensar y hacernos la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto aquí de mi cliente interno?
y cómo esto los va a beneficiar, ¿sí? Y si en la medida de lo posible hay beneficios, pues entonces es una buena decisión a favor de esa satisfacción de largo plazo, de esa experiencia positiva, favorable, ¿sí? Eso es, miércoles, casi se me cae el espejo. Eso es lo que básicamente es el tema de la experiencia del empleado. Entonces veamos cómo podemos hacerlo. Entonces, para diseñar la experiencia del empleado, primero hay, como bien lo respondieron en su 100%, hay 3 elementos. Primero tenemos que tener en cuenta el ambiente cultural de la organización. Tenemos que tener en cuenta cuáles son esos sentimientos de los colaboradores dentro de cada uno de los hitos por el que pasa el colaborador en cada una de las etapas del ciclo mientras esté con nosotros. Piénsenlo como eso, como un camino. De hecho, ya vamos a hablar del mapa de la experiencia, es el journey, y ese camino desde el primer momento en el que el colaborador pone el pie en la organización, ese primer día, ¿cómo va a ser? Y ahí normalmente le botamos mucha energía ese primer día y ya después de que el colaborador es parte de nosotros, pues como que nos desentendemos y ya, bueno, o sea, ya conoce la organización, ya sabe cómo es. Y resulta que por eso es que hay que mapear la experiencia, porque hay otras etapas del ciclo. ¿Qué va a pasar cuando ese colaborador que hoy entró teniendo 23, 24 años, cuando ese colaborador decida tener familia y tenga hijos? ¿Qué pasa con el colaborador cuando ya decida, por ejemplo, no sé, volver a estudiar? ¿Sí? Entonces tenemos que tener claras esas etapas del ciclo, o cuando el colaborador pase de un cargo a un cargo mayor, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podemos mapear, todas las experiencias que podamos tener dentro de la organización, tienen que quedar claras en el ambiente cultural. Es decir, los sentimientos que los colaboradores tienen respecto a cada una de esas experiencias. El ambiente físico, todos los espacios que vamos a ocupar. ¿Cómo son? ¿Qué despiertan? ¿Qué emociones despiertan? ¿Positivas, negativas? ¿Qué podemos hacer para mejorar? El ambiente tecnológico, que este es uno de los que en este momento está generando menos experiencia, o mejor dicho, menos satisfacción en la experiencia. Porque claro, hay muchos sistemas, hay muchos aplicativos que las organizaciones han adquirido para facilitar sus funciones, pero está también la barrera de la facilidad o de la capacidad para funcionar estos aplicativos de la gente que comienza a crear esas dificultades y hacer que la experiencia no sea tan agradable. O por ejemplo, cuando alguien solicita un trámite, que no hay buen acceso a la información para responder preguntas, no hay una ruta clara para llegar a lo que se quiere tramitar, etc. Es decir, todos esos elementos que pueden salir mal, por así decirlo, en el uso de esos aplicativos, pues está afectando sin duda la experiencia del empleado en este momento. Genera estrés, incrementa las demandas del trabajo, la gente percibe menor capacidad de control frente a las actividades que tiene que hacer, frente a la planeación, porque si no saben cómo va a amanecer el sistema el día de hoy o cómo va a funcionar, pues es mucho más difícil que las personas puedan hacer un buen control de su trabajo, ¿no? Todo esto, pues, se debe traducir en factores tangibles e intangibles. Factores intangibles que sean, por ejemplo, el ambiente de trabajo, la relación laboral que se desarrolla con el equipo, y los factores tangibles como los puestos de trabajo, el ambiente físico, todo esto que es más pues tangible, como la palabra lo dice. Bueno, para eso tenemos que levantar, lo primero que todo es un mapa de la experiencia, ¿sí? En este mapa de la experiencia vamos a tener nuestro ojo psicosocial puesto y nos vamos vamos a tener al ladito como la copialina de los factores intralaborales y extralaborales y vamos a ir pensando en esos factores, cada uno dentro de las experiencias que tenemos dentro del ciclo vital del colaborador dentro de la organización. Entonces, aquí arriba en el espacio, en el cuadro gris, tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá pues puse 4 para el ejemplo, pero la idea es que ustedes lo hagan con todo lo que pasa. Entonces, desde el momento del reclutamiento de la persona, entonces el guión quiere decir que yo ahí pongo la descripción, es decir, las actividades que pasa la persona de la que estamos evaluando, es decir, el empleado, para saber, pues para tener la descripción de qué es lo que se va a hacer ahí.
Entonces, ahí es donde yo empiezo a tener en cuenta mis factores intralaborales y empiezo a hacer una valoración de cuáles son las actividades, pero también de cómo se está dando en este momento las demandas cuantitativas, por ejemplo, o cómo se está dando en este momento las recompensas, cómo se está llevando a cabo el reconocimiento de, por ejemplo, en la inducción, más adelantico, el reconocimiento de las personas que satisfactoriamente llevan a cabo su inducción y la cumplen a cabalidad e ingresan, o en la reinducción, que hacen la reinducción y cumplen un 100% en la valoración que estamos haciendo en cuanto a reconocimiento y recompensas. Es decir, son ejemplos, pero tengan presente siempre escribir en su guión las actividades que lleva a cabo cada una de los cajoncitos que estamos evaluando, que estamos levantando el mapa, con respecto a los factores psicosociales. Inclúyanlos allí, ¿sí? Entonces, metan también características del liderazgo, cómo se está dando el liderazgo en el reclutamiento, cómo se ve, cómo se percibe, qué actividades hay en el liderazgo en cuanto a la selección, ¿sí? Luego vamos entonces a definir los puntos de contacto, que son esos puntos donde, como les decía, el empleado entra en contacto con nosotros. Reclutamiento, por ejemplo, el momento en el que la persona ingresa a la página para buscar o presentar, subir su información, o el momento en el que es llamado por la persona de talento humano por primera vez, ¿sí? En el momento ya más adelante donde se hace la entrevista, en el momento más adelante donde pasa a pruebas, ¿sí? En el momento en el que ya es seleccionado, cómo se le transmite la información. El primer día que llega, cómo es esa llegada, quién lo recibe. Todo eso, esos son los puntos de contacto, ¿sí? Y esos puntos de contacto que corresponden a unas actividades que están en el guión, van a generar una emoción en cada persona, en ese colaborador. Entonces, para saber qué emociones tenemos en cada una de esas etapas, tenemos que hacer encuestas. Entonces comenzamos a preguntarle a la gente qué emociones percibió o cómo se sintió en cada una de esas etapas para poderlas calificar. Podemos hacerlo con emojis, podemos hacerlo bastante dinámico, pero lo importante es que conozcamos un promedio de la satisfacción que hay actualmente en cada una de esos ciclos vitales, de esos cajoncitos del ciclo vital de la persona en la organización. Y al final, entonces, vamos a priorizar aquellas que no están tan favorables y vamos a identificar cuáles van a ser esas mejoras que podemos hacer allí para comenzar a levantar acciones a favor de la experiencia. Se debe identificar el cliente interno correctamente, es decir, a quién estamos evaluando acá. Puede que no sea todo el mundo, puede que estemos primero haciendo un mapa de la experiencia de los directivos. ¿Qué pasa con un directivo? O un mapa de la experiencia de los contratistas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber a quién le estamos levantando ese mapa de la experiencia. Las etapas que realmente corresponden a este viaje, cuáles van a ser las que vamos a tener en cuenta. Cada organización pues tiene su recorrido, tiene sus etapas. Ustedes pueden poner en infinitas etapas, todas las que consideren pertinentes. Lo que lo motiva, es decir, las emociones, lo que lo desanima, pues las emociones que no son tan positivas en cuanto a cada experiencia, los momentos claves que son esos puntos de contacto y pues claro que lo desanima debe quedar en oportunidad para saber cómo va a mejorar. Entonces, esos son como unas, acá abajo hay como un cuadrito de ideas ya diligenciado, pero el que les traje ya es como un referente que ustedes pueden hacer, pueden investigar, hay muchas plantillas, ideas que pueden consultar. Lo importante es que se tomen el tiempo de levantar, de mapear la experiencia de cada uno de sus empleados en el entorno pues de su organización. Eso nos va a permitir saber la gente cómo se siente en cada punto de contacto, ¿sí? Y qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar. ¿Listo? Entonces, para conocer ese viaje y tener en cuenta pues todo el tema del viaje, tenemos también que tener en cuenta los momentos críticos personales. Entonces, ahí dentro de ese mapa pues tenemos que incluir las etapas del ciclo vital también personal de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos estamos balanceando con la familia? ¿Cuál es el equilibrio psicosocial que estamos generando? ¿Cómo estamos en términos de horarios flexibles, por ejemplo, en beneficios a favor pues de la rutina y del work-life
balance. Y lo más importante es que nos sirva para anticipar las emociones que van a tener los colaboradores en cada una de estas etapas. Por eso el promedio, por eso las encuestas. Este pequeño diagnóstico que pues nos puede tomar un tiempito considerado, pero es fácil, sencillito, nos queda mapeado además muy visual, entonces ayuda a que podamos hacer una mejor planeación más adelante de cada una de esas etapas y de esas áreas. Es importante porque desde que el colaborador inicia hasta que se va, siempre hay necesidades diferentes en cada etapa. Y sobre todo, no solo necesidades, sino que también hay deseos. Hoy en día no es únicamente pues quedarnos con el check de la necesidad, es decir, mis colaboradores necesitan su salario. Entonces, uno de mis beneficios, entre comillas, es que no me atraso con el pago de la nómina. Entonces, antes sí, muchos se atrasan, deberían darse por bien servidos que aquí se les paga regular el 30 de cada mes. Perfecto, eso está muy bien, pero ¿qué más podemos hacer por el colaborador que vaya un paso más allá? Entonces, bueno, mis colaboradores necesitan seguridad en su trabajo, entonces tengo un muy buen sistema de gestión de seguridad y salud donde hago evaluaciones constantemente, exámenes periódicos de acuerdo a la norma, cumplo con mi sistema está al día y perfecto. Perfecto, muy bien, eso es requerido, pero ¿qué más podemos hacer? Que no sea únicamente una necesidad. Entonces ahí es donde aparecen los deseos. Y los deseos son importantes porque los deseos marcan la diferencia entre lo que la empresa debe hacer por mí y lo que la empresa quiere hacer por mí. Y ese querer versus ese deber hace una gran diferencia en la percepción de satisfacción que el colaborador tiene en cuanto a largo plazo de todo este viaje. Entonces, se trata de ir en cada una de estas fases, ya cuando hablamos acá de las oportunidades, encontrar oportunidades que se alineen a los deseos. Y cuando hagamos las encuestas, es importante no solo definir la emoción, sino qué acompaña la emoción, es decir, por qué, que la gente nos realimente, qué de esto no les satisface y por qué, qué buscarían cambiar. Y en esa medida poder marcar esas oportunidades conforme a no solamente al deber ser, sino a lo que la gente desearía ver. Irnos a los deseos nos da como un plus extra en ese mapeo de la experiencia que nos ayuda a realmente construir desde el servicio y desde el corazón al colaborador. ¿Vale? Entonces, una estrategia que va muy alineada a este tema de la experiencia, pues es el endomarketing. El endomarketing es esa gestión estratégica que parte del marketing comercial que conocemos hacia el empleado, es decir, hacia dentro de la organización. Y son las mismas técnicas, pero aplicadas hacia adentro, ¿sí? Endo, hacia adentro, marketing. ¿Listo? Entonces, veamos qué dice acá. Es una gestión estratégica basada en un conjunto de técnicas propias del marketing tradicional que se direccionan al interior de las organizaciones, con la finalidad de incentivar en clientes internos la satisfacción interna, lo cual posteriormente repercutirá en la satisfacción de los clientes externos, contribuyendo a la creación de valor para la empresa. Entonces resume bastante bien lo que hemos venido hablando. Al final, de eso se trata, o sea, vamos nosotros bien para poder ofrecer a los demás lo mejor de nosotros. Entonces, pues tenemos dos autores que nos dan otras definiciones. La primera nos dice que se trata de una comercialización interna, un esfuerzo planificado, es decir, esto no es solamente lo que este mes pues, se nos ocurrió hacer o cómo podemos hacer este mes, una idea aleatoria, sino que esto tiene que estar planificado y tiene que estar proyectado a largo plazo, ¿sí? Que vaya dirigido a la motivación de los empleados para la implementación e integración de estrategias en la organización en orientación al cliente interno. Y la otra nos habla igualmente, fíjense que las palabras clave son importantes. Mientras arriba nos habla de planificado, abajo nos habla de proyectos. Los proyectos también se planifican, los proyectos también se evalúan, se hacen seguimiento, continúan y permanecen en el tiempo. Así que lo mismo, estamos hablando de proyectos y acciones
que una empresa debe tomar para consolidar la base cultural del compromiso de su personal. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de consolidar la base cultural, empezando porque la cultura es la base de la organización. Y si a eso le sumamos que tenemos que entrar a trabajar la base de la cultura, pues estamos entrando a lo más profundo de la cultura organizacional. Y comenzamos a crear a un largo plazo ese compromiso que se genera precisamente de trabajar en esa organización. Entonces, fíjense todo lo que estamos ganando. Estamos ganando mejor percepción de favorabilidad del clima, del reconocimiento, del orgullo por pertenecer a la organización, todo ello haciendo una muy buena gestión de los otros factores, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Pues básicamente sirve, 1, provee el espacio para concertar relaciones entre el cliente interno, el externo, la satisfacción de ambos y la consecución con los objetivos de la organización, ¿sí? Es decir, hay un terreno fértil donde mi cliente interno logra sentirse de una manera tan motivada y comprometida que mi cliente externo lo va a percibir, ¿sí? Y se crea esa relación en la que pues se repercute también más adelante en un crecimiento de la organización. Logra que los empleados tengan una visión compartida sobre el negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque al hacer parte de este servicio al cliente interno, empezamos a compartir esa visión para transmitirla al cliente externo. Diferente es si yo me pongo como cliente interno, me cuentan una historia de lo que yo tengo que venderle al cliente externo, pero yo no la vivo. Entonces me dicen, para, no sé, Positiva es súper importante las familias y sus empleados, ¿sí? Entonces Positiva tiene que ser coherente y darle no solo al cliente externo lo que busca en cuanto a seguros para su familia, porque la familia es lo más importante, sino que la familia del empleado tiene que ser también lo más importante, tiene que haber congruencia. Fíjense, este tema, pues todo lo que está pasando alrededor de la Feria de Buró y esta noticia que salió, que hubo un tema pues como con el staff y bueno, hay una serie como de situaciones que se han desligado al respecto, donde al parecer lo que sucedió a grandes rasgos es que había un stand, un staff, un grupo que estaba pues en una merienda y alguien dentro del staff quiso compartir la merienda con alguien que no era del staff y bueno, al parecer no estaba permitido, no sé si era por políticas o decisiones pues de quien organizaba ese staff, pero al final de cuentas lo que se transmitió y lo que se ha vuelto viral es precisamente la insatisfacción por la marca, ¿sí? Por todo lo que ha conllevado pues esa decisión, donde el cliente interno, el staff, se vio en una entrecrucijada en lo que quería hacer respecto no solo al cliente externo, sino a otros actores, otros grupos de interés que estaban allí, que eran otros colaboradores de otros, pues más externos que ese staff. Y entonces, pues hoy en día, pues está en boca de mucha gente y hay una insatisfacción grande por la gente que al final eran sus potenciales clientes. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos que afectan la experiencia del colaborador interno se va a ver reflejada en el en el cliente externo, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado de cómo nuestro colaborador se siente, de cómo nuestro colaborador se comunica y qué comunica, sobre todo hoy en día que las redes sociales pues están para eso, ¿no? Entonces la gente habla de sus trabajos, la gente no tiene problema en vender al trabajo de cierta manera si no está satisfecho. Hoy en día está pasando eso, entonces hay que tener cuidado, sin duda alguna, hay que pensar en esa experiencia siempre del colaborador interno. Eso repercute al final en imagen, en ventas, en productividad, en todo, ¿sí? Y claramente en la salud de esos colaboradores internos, ¿no? Fíjense el malestar por el que pudo haber pasado este colaborador del staff que quiso compartir y que, bueno, todo lo que pasó. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues ya eso será un tema interno, pero claramente uno se pregunta, pues, ¿cuál es la emoción que puede tener ese trabajador en este momento, ¿no? Entonces, de eso se trata. Lo otro es que sirve también para apropiarse de la gestión, de las metas, de los resultados, es decir,
Si estamos en un sitio en el que nos sentimos bien, pero genuinamente bien, en el que nos sentimos parte de, en el que sentimos que compartimos esa visión y que nos identificamos con, es mucho más fácil que nos apropiemos de la gestión, de los resultados, de los objetivos, porque pues hay afinidad con quienes somos, con nuestros deseos, con lo que queremos y con lo que la organización representa. Obviamente hay un aumento del compromiso del colaborador, hay una mejor comunicación dentro de la organización. Si hay mejor comunicación dentro de la organización, disminuyen los niveles de estrés significativamente, incrementa la motivación, ¿sí?, que necesitan los colaboradores para generar mayor compromiso con el negocio y permite enviar señales de lo que se espera lograr con el cliente externo a través de la relación que se establece con el cliente interno. Si yo te trato de determinada manera, es porque espero que tú trates así a mi cliente externo igual. Es decir, reflejo a través de mi colaborador lo que soy yo con el cliente externo, ¿sí? Por eso es un tema estratégico. Bueno, al final, empleados felices, pues mayor rentabilidad. Entonces, filosofía basada en tratar a los empleados como clientes. Es una estrategia en alinear la producción con las necesidades humanas, ¿sí? De eso se trata. Y tiene pues algunas semejanzas con el marketing clásico, claramente porque viene de ahí. Mientras el marketing clásico habla del cliente externo, el marketing interno habla del empleado. Mientras el marketing clásico se centra en un producto o en un servicio, el marketing interno se centra en la organización como tal. El clásico en técnicas de ventas, el interno en comunicación interna y en participación. Todo es lo que yo vendo, lo que yo digo con mi colaborador, cómo lo digo, cómo me relaciono con ese colaborador, cómo están los factores psicosociales allí, cómo está el clima laboral allí. Todo esto es comunicación y participación. Cómo se está dando, qué estoy interviniendo, cómo estoy atendiendo las necesidades en salud y cómo estoy identificando también esas necesidades. Todo eso. Mientras el clásico habla de investigación de mercados, nosotros tenemos que hacer investigación social. Y díganme si no lo hacemos ya. Hacemos evaluación de clima, hacemos grupos focales, hacemos evaluación de riesgo psicosocial, hacemos grupos focales para evaluación de riesgo psicosocial, hacemos entrevistas individuales, hacemos levantamiento de necesidades para temas de aprendizaje, hacemos encuestas para determinados X o Y temas de la organización. Entonces, estamos constantemente recibiendo información que nos sirven como entrada para tener esta información social y poder mapear demasiado bien, diría yo, la experiencia de nuestros colaboradores, pero tenemos es que canalizar esa información que tenemos, ¿sí? En el clásico hablamos de la fuerza de ventas, en el interno hablamos del equipo directivo y mandos medios. En el clásico estamos orientados al mercado, acá estamos orientados internamente. En el clásico hacemos promoción del producto, aquí hacemos promoción de la organización hacia el empleado. ¿Cómo nos vendemos? ¿Cómo recursos humanos, cómo se vende a los colaboradores? Tenemos que hacer endomarketing. Control interno, ¿cómo se vende? Todas las áreas que hacen auditorías, ¿cómo se venden? Que además son las más complejas dentro de las organizaciones, cómo se están proyectando para sus colaboradores, para sus clientes, que son los colaboradores de la organización. Entonces, todo eso es cómo estamos vendiéndonos y cómo nos estamos proyectando. Segmentación de mercados, mientras que hacemos segmentación nosotros por aptitudes, características sociodemográficas, incluso podemos hablar desde la batería de riesgo psicosocial, podemos priorizar aquellas áreas que tengan mayor nivel de riesgo psicosocial. Podemos empezar por allí para crear un rediseño y comenzar a pensar desde acá, ¿no? En los procesos del área. Claro, esto igual hay que hacerlo mejor dicho, esto es tan transversal que igual hay que hacerlo para todos, pero podemos utilizar esa segmentación para facilitarnos un poco la gestión. Cojamos esta área y apliquemos técnicas para esta área y comencemos a impulsarla para mejorar ciertos temas, ¿sí? Bien, acá en el clásico tenemos unas variables operativas básicas que es el producto, el precio, la distribución. ¿Nosotros con qué trabajamos? Con el puesto de trabajo. El diseño del puesto de trabajo es clave, la organización del puesto de trabajo, los factores psicosociales que están allí en esa APT psicosocial. Salario y compensación, cuáles son el salario, los beneficios, todo lo que tiene que ver con compensación. Y la estructura, ¿vale? Trabajamos con la estructura.
Entonces, tenemos esos tres. Eso es en lo que podemos nosotros intervenir e ir modificando. La estructura, la infraestructura, los procesos, cambiemos los procesos, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la experiencia. Listo. Y esto, obviamente, los beneficios que hemos hablado, entre los que está el aumento de la productividad, las ventas, porque, como les digo, si proyectamos que nuestro colaborador está satisfecho, este colaborador va a proyectar eso a su vez con el cliente externo, va a haber congruencia, va a poder vender mejor, va a poder proyectar mejor ese servicio y va a tener un mejor impacto en el cliente externo y una mejor retribución para la organización. Incremento de la proactividad, porque hay un ambiente para la innovación y la creatividad, como les decía al principio, buen ambiente de trabajo. Esto además repercute en salud mental, salud psicosocial para la organización. Incrementa, bueno, acá el pequeñito habla de fortalecimiento de la lealtad y la confianza, que esto es básico para tener una disminución importante del riesgo psicosocial y un incremento del clima laboral, de la percepción de clima. Si hay confianza, si nosotros percibimos confianza y percibimos que los colaboradores tienden a tener relaciones leales, es porque estamos haciendo bien las cosas en ese sentido. Entonces, tengamos presente también que esto nos ayuda a crear esos cimientos, a fortalecerlos. Hablamos de satisfacción laboral, hablamos de seguridad, baja obviamente la rotación, baja el ausentismo, todos estos índices que conocemos. Se identifica con más claridad el propósito de lo que se está haciendo, lo cual también repercute en satisfacción y en motivación. Y esto hace también que disminuyan los conflictos, pero que también el equipo de trabajo pues trabaje mucho más eficientemente. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos comenzar a hacer ya para cerrar y hacer nuestro sondeo final? La primera tarea es levantar el mapa de la experiencia, es llegar mañana a sus equipos con esta idea de si quieren indagar más, profundizar más en lo que es, levantar un marco teórico, ver varias metodologías, pero hacerse el firme propósito y propuesta de levantar el mapa de la experiencia, porque ya con eso comienzan a ganar terreno en qué es lo que pueden hacer. Definir planes personalizados cuando ya tengan ese mapa de la experiencia y tengan la segmentación de los grupos. Pueden definir los planes personalizados conforme a las características de la población, pero también a las necesidades y a los deseos de esos grupos que ustedes ya han segmentado. Fomentar la innovación, ¿sí? Entonces, hay maneras de hacerlo, pero eso ayuda. Optimizar el clima laboral es otra de las cosas que tenemos que hacer. Si logramos establecer cuáles son esas oportunidades de mejora que tiene nuestro clima laboral y las comenzamos a trabajar, vamos a estar ya interviniendo en esa satisfacción a largo plazo. Entonces, por ahí también pueden arrancar y estoy segura que ya lo están haciendo, así que fíjense que pues ya están trabajando a favor de la experiencia. Aplicar la estrategia de endomarketing a partir también del mapa de experiencia. Brindar siempre una atención personalizada a su cliente interno. Brinden el nivel de atención que ustedes le darían al externo, bríndenlo igual o mejor al cliente interno. Y promuevan el feedback. Esta tal vez es la mejor acción que pueden comenzar desde ya a hacer. Promuevan el feedback para saber qué están sintiendo y qué está pasando y qué están pensando. Y ver qué sí les gusta de lo que estamos haciendo y qué no. Ser críticos, hacerlo con un ambiente de aprendizaje y no con el ánimo de juzgar o criticarnos a nosotros mismos. Es decir, que no vaya a haber una represalia. Por ejemplo, si pongo a mi equipo a promover el feedback y sé que los voy a regañar con los resultados que me llegan que no sean tan favorables, pues voy a crear una aversión de mi equipo a recibir feedback, porque si no les gusta, no quiero saber, porque si yo tengo que transmitir esa información, pues termino en problemas. Entonces, es hacerlo de una manera abierta, es decir, llenémonos de feedback, así no sea el mejor feedback, pero es que ahí están las oportunidades de mejora y lo que podemos hacer para mejorar. Hay que verlo como con esa idea, ¿listo? Y eso nos va a ayudar bastante a planear esas oportunidades en cada uno de los puntos de contacto del mapa de experiencia. Entonces, pues de eso se trataba, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Es un tema muy, muy largo,
pueden investigar, y acá yo les dejo unas fuentes bibliográficas donde pueden entrar y ver cómo hacer endomarketing, cómo comenzar a trabajar esto pues desde el talento humano, y sobre todo pues hay algunos temas para sector salud, que es bastante, es tal vez como el que más impacta en este tema. Entonces, bueno, esto era. Sí, me parece me parece muy importante que se pongan una meta, es decir, como traten de hacer un plan como en lo que queda de año vamos a levantar muy bien hecho el mapa de experiencia, por ejemplo, para que a final de año tengamos los insumos para la planeación del siguiente año, por ejemplo, pero que lo hagan todo planificado, para que en esa proyección y en ese plan puedan ir cumpliendo esas metas y de verdad sí simplemente como un proyecto a largo plazo. Sí, recuerden que solo beneficios metidos así ahorita creativamente va a incrementar satisfacción, pero no estamos trabajando experiencia como tal porque no está proyectado a largo plazo. Lo importante es que se haga pensando en el largo plazo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era. Muchas gracias. Bueno, recuerden, por favor, que en Posipedia, en posipedia.com.co, van a encontrar no solamente el material de hoy, sino también material previo de otros encuentros, otro material que les pueda ayudar para hacer toda su gestión. No se olviden que Positiva siempre está pues pensando en darles a ustedes lo que necesitan para que ustedes puedan hacer esta gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera óptima, así que consúltenlo y bueno, los esperamos entonces en una siguiente sesión educativa que será el próximo jueves a esta misma hora. Que tengan una feliz tarde para todos. Hasta luego. Doctora Lago, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades,
dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.